Bueno, vamos a comentar una sentencia muy esperada, por lo menos por mi parte, porque es un tema un tanto personal. Y es una sentencia que viene de una demanda contra PlayStation, o más bien contra Sony Computer, que es la empresa que hay detrás de esta marca, de PlayStation. Y digo que es un tema personal porque los hechos se remontan a las Navidades del año 2018, cuando yo personalmente adquiero un juego en la PlayStation Store, un juego en formato digital para descargar. El juego no llega a descargarse y, como sabéis, el consumidor dispone de 14 días para ejercitar su derecho de desistimiento. En el ámbito de las compras digitales hay algunas especialidades. La más relevante es que esa compra digital no se haya ejecutado, es decir, en el caso de un videojuego, pues que no se haya descargado todavía, o en el caso de una película, por ejemplo, que no haya empezado a verse, a consumirse. En este caso, como digo, no se había siquiera descargado el videojuego. Por lo tanto, me puse en contacto con PlayStation, en este caso PlayStation España, y efectivamente comprobaron que no se había efectuado la descarga de ese videojuego y procedieron a devolver, entre comillas, el importe de la compra. Creo que nos eran 30 euros o algo así, 29, 90 o 30 euros. El juego era el PlayerUnknown, o PUBG, conocido como PUBG. Y bueno, procedieron, como digo, entre comillas, a devolver ese dinero. Pero ¿cuál es mi sorpresa? Porque yo no era usuario de esa plataforma, aunque no tengo nada en contra de Sony ni de PlayStation, porque aquí ahora, como veréis, ha habido mucho, como se dice hoy en día, hater y muchas historias de controversia por ser la marca que es. De hecho, aquí podéis ver cómo tengo mi pequeña PlayStation. Soy usuario de hace muchos años de la marca. Aquí a ver si se puede ver. Tengo aquí a mi otra consola, expositor de PlayStation. Es decir, que no tengo nada en contra de la marca. Pero, claro, entiendo que a nadie nos gusta que las grandes empresas pues, se pongan un poco por encima de nosotros y por encima de la ley. Y un poco en el sentido de decir aquí soy PlayStation o soy X y estas son mis condiciones. No, así no funciona esto. Bueno, mi sorpresa fue, como digo, que esa devolución se hace en el monedero de PlayStation. Yo, lógicamente, vuelvo a contactar con el servicio de atención al cliente para decir que no, que yo quiero mi dinero en mi cuenta de PayPal, porque en este caso la compra se hizo por PayPal. Y PlayStation me contesta, básicamente contesta, no contesta, diciendo estas son mis condiciones. Es decir, la devolución se hace en el monedero de PlayStation. Vale, entonces, vista la respuesta, pues voy con más argumentos, porque precisamente yo alegué esto, pedí que la devolución se hiciera en mi cuenta de PayPal, porque la Ley de Consumidores y Usuarios, ya desde el año 2007, establece que, y aquí lo vais a ver, compartir, que en el caso del derecho de desistimiento, el empresario deberá efectuar el reembolso utilizando el mismo medio de pago empleado por el consumidor. Solo si el consumidor dispone de otra cosa, pues el pago se podrá hacer de otro modo o por otro medio. Pero solo si el consumidor quiere, ¿vale? Pero lo que tiene que hacer la empresa es reembolsar utilizando el mismo medio de pago empleado por el consumidor. En este caso, como digo, yo hice la compra por PayPal y yo quería mi devolución por PayPal. Les hago saber que están incumpliendo la ley y la respuesta es la misma. Estas son mis condiciones. Si las quieres bien, las tomas, o si no, las dejas. Hablar con el servicio de atención al cliente de PlayStation España, tengo que decir que fue un poco, no sé cómo calificarlo, de bochornoso. A mí me daba la impresión al final que estamos aquí tratando con no sé, algún joven en etapa de pubertad, en la edad del pavo, como se suele decir, porque las contestaciones, la verdad es que eran un poco toscas, muy prepotentes, en un tono que la verdad es que no era muy agradable. Porque por mucho que les decías, ellos decían, no, esto es lo que hay, punto.
Si no había forma. Y también digo lo del tono porque, como ahora veréis, costó incluso iniciar la demanda, porque es que se negaban en PlayStation España a darnos un domicilio a efectos de reclamaciones. Decían que ellos que no tenían domicilio, que las reclamaciones eran por email. Claro, si yo quería hacer una reclamación por escrito, consumo, demanda, lo que sea, si no tenéis domicilio, como vosotros, como Sony decía en este caso, PlayStation, pues entonces, ¿dónde se hace la reclamación? Al final tuvimos que averiguarla por otros medios. Bien, como digo, esa es la impresión que daba el servicio de atención al cliente de Sony. Es decir, aquí estas son las condiciones, las tomas y las dejas. Por mucho que yo les hiciera ver que la ley, el artículo 107 de la Ley de Consumidores, decía, o dice actualmente, desde el 2007, que la devolución tenía que ser a través del mismo medio por el que yo había hecho el pago. Bien, tengo que decir que tenemos experiencia con servicios de atención al cliente de otras plataformas o de otras marcas tecnológicas. Por ejemplo, con Microsoft siempre ha sido un trato muy bueno. El servicio de atención al cliente de Microsoft a mí me parece muy bueno. Nunca hemos tenido problemas. El servicio de Apple, bueno, pues a veces está un poco escondido cómo contactar con ellos, pero tampoco ha habido muchos problemas. Google tiene sus especialidades, sus truquillos. Nintendo, en fin. Pero lo de PlayStation la verdad es que rayaba un poco lo surrealista, realmente. Bueno, pues en vista de que no hacían caso, les envié un burofax, una reclamación, digamos, ya formal al correo electrónico, porque no había otra forma, y la respuesta fue la misma. No sé ya si ni siquiera contestaron en este caso. Bueno, así que digo, pues no toca otra que demandar. Es decir, aquí estamos ante una cláusula abusiva. Además, en las condiciones de PlayStation era curioso, decía que ese monedero, que quedase claro que eso no era un banco y que ese saldo del monedero no se podía cambiar por dinero y que solo se podía gastar ahí en la plataforma. Es decir, entonces no me estabas devolviendo nada. Me das la devolución en el monedero, pero es un dinero que yo no puedo utilizar realmente, donde yo quiera, no es mi dinero, no me estabas devolviendo nada. Como digo, se mandó ese burofax formal y nada, visto que creo que no hubo respuesta, o la respuesta fue la misma, yo no recuerdo exactamente, como digo, esto fue a principios del 2019, final del 2018, pues interpusimos la demanda y aquí llegaron otros problemas. Porque claro, ¿dónde demandar? Al final, como no querían dar un domicilio, porque decían que no tenían, pues indagando a través de Facebook, incluso hicimos una consulta, haciéndonos pasar por otra persona a través del chat de Facebook, preguntando, nos dieron un domicilio en Madrid, no sé la calle exactamente, creo que era, vamos a ver si la tengo por aquí, Pedro de Valdivia, la calle Pedro de Valdivia, eso es. Bueno, pues al final conseguimos ese domicilio, se presenta la demanda, el juzgado intenta emplazar a Sony Entertainment en el domicilio en España de PlayStation España y allí rehusan la demanda diciendo que ellos no son Sony y que la demanda se tiene que dirigir a Londres, al domicilio social de Sony Entertainment en Europa, que está en Londres. La demanda de vuelta y el juzgado, que también hay que decir que el juzgado empezó la cosa un poco rara porque tuve que ciertamente soportar cómo me decían del juzgado. Pero entonces, una de las personas que había en el juzgado, funcionario, que esto era una demanda para lucirme, cuando ya lo he dicho muchas veces, y ya no es la cuestión del dinero, porque a mí 30 euros que nos hacen, la cuestión es que se rían de nosotros estas grandes empresas. Además, esto ha tenido luego otras consecuencias mucho mayores, como ahora veréis, porque a raíz de esto PlayStation cambió sus condiciones, su política de devoluciones. Incluso en el juzgado me llegaron a decir que, bueno, que por 30 euros, por 30 euros, ¿por qué no quitaba la demanda? En fin, porque luego ya no eran los 30 euros, como ahora veréis. No era nada a nivel económico. Bueno, total, la demanda llega de vuelta y el juzgado me requiere para que aporte un nuevo domicilio porque, claro, habían dicho que no era. Entonces tuve que alegar que efectivamente que en España, digamos, la filial de Sony, de la marca PlayStation, estaba en ese domicilio. Indagando a través de internet, del blog de PlayStation España, efectivamente aparecía esa sede, ese domicilio, ese lugar, donde además en aquellas fechas se habían celebrado o se iban a celebrar unos torneos, creo que de temas deportivos,
videojuegos deportivos en esa sede de la calle Pedro de Valdivia. Además tuve que alegar porque el juzgado, en un primer momento insistí en el mismo domicilio, me dijeron que no, que aportase otro. Y bueno, esto es una cuestión que ya había resuelto el Tribunal Supremo, porque ya va siendo habitual que se demandan a estas grandes empresas, y hubo una demanda contra Google en el que el Supremo se pronunció precisamente por lo mismo, porque Google España alegaba que era una empresa distinta a Google Inc., que está en Estados Unidos, y que la demanda se debía dirigir ahí, a Estados Unidos. Entonces el Supremo dijo que no, que estas empresas filiales que actuaban como representantes en el país o un poco se encargaban de las ventas en ese país, pues que esas empresas o filiales estaban legitimadas para responder o para recibir las comunicaciones o las demandas. Luego ya ellos que las deriven a quien tengan que derivarlas. Bueno, pues alegando un poco todo esto, por segunda vez se remite la demanda a PlayStation y por fin la recogen, porque además se le advirtió en el requerimiento que si no recogían la demanda, pues el plazo para contestar iba a computar igualmente, los 20 días para contestar. Y bueno, la recogen, creo que fue en el mes de julio del 2019. Y para mi sorpresa, PlayStation España remite, es que de verdad es alucinante, remite un fax al juzgado diciendo que, algo así, lo tengo por aquí, como que, bueno, que habían recogido por error esa demanda, que ellos no tenían que haberla recogido, porque la persona que la recogió no sabía que no tenía que recogerla o que no tenían competencias para ello, que ellos simplemente se dedicaban a vender consolas en España, etcétera, y que no, que por error la habían recogido, que la demanda se remitiese a Londres, al domicilio de Londres. ¿Vale? Es un poco, como digo, bochornoso. Es decir, si tú como atención al cliente de PlayStation España me resuelves, entre comillas, o me contestas a mi requerimiento de que me devuelvas el dinero y realmente pues atiendes parcialmente ese derecho de desistimiento desde España, PlayStation España, me devuelves el dinero en el monedero de PlayStation, pero para recibir una reclamación, digamos, más formal, una demanda, ya entonces ahí ya no vales para eso. Bueno, total, al final la demanda siguió para adelante y PlayStation pues ni siquiera contestó la demanda. Estuvo en rebeldía procesal. Bueno, pues se celebra el juicio en primera instancia y, bueno, antes de celebrarse el juicio ocurre algo, y es que, como os he dicho, el pago se hizo a través de PayPal, y yo, al mismo tiempo que reclamé a PlayStation, abrí disputa en PayPal. Disputa en PayPal, que si no sabéis cómo funciona, pues PayPal abre un periodo de eso, de disputas, de alegaciones de ambas partes. PlayStation no dijo nada, porque estaba por encima del bien y del mal, y al final la disputa se resolvió a mi favor y PayPal me devolvió el importe de la compra en mi saldo de PayPal, y luego pues la transferí a mi cuenta donde tuviera que hacerlo. Yo comuniqué al juzgado que efectivamente la pretensión restitutoria, es decir, que ya no me interesaba el dinero porque ya lo había conseguido por otro lado, pero que quería seguir adelante con mi demanda respecto de la declaración de abusividad, la declaración de nulidad de esa cláusula que obligaba a la devolución en el monedero de PlayStation. ¿Vale? Y el juzgado pues accedió y siguió adelante. Pero en el día de la audiencia previa, yo ya me lo veía venir, porque bueno, esto inició un poco raro, como os digo, en el juzgado. Yo ya me lo veía venir, digo, porque ya alegué que bueno, que aunque se me había devuelto el dinero, yo seguía siendo usuario de PlayStation Network, yo tenía mi cuenta vigente, de hecho me mandaban correos, y que el contrato pues estaba vigente de alguna forma, y por eso yo quería seguir adelante con mi pretensión. Bien, el juez desestima la demanda, es decir, que la perdí, precisamente alegando que, como ya me habían devuelto el dinero, básicamente, pues que el contrato ya se había agotado y que no tenía ningún sentido que yo pidiese la nulidad de una cláusula, la abusividad de una cláusula, de un contrato que ya no existía para mí, a pesar de que yo ya me lo veía venir y alegué que sí, que el contrato estaba vigente. Bueno, pues como podéis imaginar, no conforme con esa resolución, recurrí a la audiencia provincial, aporté prueba en segunda instancia en la audiencia provincial, porque de hecho yo ya adelanté en la audiencia previa que
que el contrato estaba en vigor, aporté emails que recibía de PlayStation, incluso hice una compra de un contenido digital que era gratuito, de un documental, para un poco que se viera que efectivamente el contrato estaba en vigor. Aunque es una cuestión que, bueno, pues los que trabajamos con cláusulas abusivas conocemos, mucha gente ya conoce que para que una cláusula se declare abusiva da igual que la cláusula se haya utilizado, haya operado, haya desplegado sus efectos o no, incluso que el contrato haya finalizado. Bien, pues al final, como digo, se interpuso ese recurso de apelación y finalmente la sentencia se nos ha notificado desde entonces, hace unos días, y se estima el recurso interpuesto por nosotros, en este caso por mí, y se revoca la sentencia de primera instancia y se condena a PlayStation. Mira, aquí tengo para que veáis antes de pasar a la sentencia las condiciones que habían entonces en la PlayStation Store. Es decir, si cambias de opinión sobre una compra realizada en PlayStation Store, puedes solicitar un reembolso en tu monedero de PSN en plazo de 14 días. Es decir, no había otra opción, el reembolso era en el monedero. Esto, como veréis, ha cambiado. Bien, pues se dicta sentencia por la audiencia provincial, la demanda contra Sony Interactive Entertainment Network, y contra la marca PlayStation, realmente. En primera instancia, como os comentaba, se desestima la demanda con imposición de costas para mí y se interpuso recurso de apelación. Bueno, pues la audiencia provincial de Albacete efectivamente revisa todo, revisa la política de cancelación, de devoluciones y llega a la conclusión de que efectivamente esa cláusula es abusiva y no comparte, lógicamente, el argumento del juzgado de primera instancia de que el contrato ya se había agotado. Aunque dice que eso da igual, pero el contrato no se había agotado porque realmente yo seguía, entiendo que sigo de alta en la PlayStation Network, en dicho servicio. Y por lo tanto, al final la sentencia condena, como digo, revoca la sentencia de primera instancia, se dicta otra por la que se estima en su integridad la demanda presentada por esta parte, por nosotros, se declara la nulidad de la condición general que obliga a las devoluciones en el monedero de PlayStation, del precio de adquisición de los servicios de PlayStation de Sony Interactive Network, y condena a la demandada a estar y pasar por dicha declaración y expulsando del contrato esa cláusula y condenando al pago de las costas procesales. Bueno, pues al final, como digo, es una sentencia que para mí me satisface porque, como digo, dicho al principio, a nadie nos gusta que nos toreen de esa forma. Es decir, al final yo no estaba pidiendo nada que no fuese legal y además estaba bien claro, bastaba con leer la ley, el artículo 107 de la ley de consumidores y usuarios para ver que efectivamente la devolución debía hacerse en el mismo medio de pago que yo había utilizado para realizar la compra. Hoy en día, pues ya esta sentencia llega tarde porque si vais a las condiciones de PlayStation, podéis observar que ya la devolución se hace en el mismo medio de pago utilizado por el consumidor. Pero esto cuando ocurre, y esto es algo curioso, porque he estado indagando a través de archive.org, que es una página web que recopila capturas de página web, para ver en qué momento Sony, PlayStation, cambia estas condiciones. Como os he dicho, PlayStation finalmente, España recibe la demanda en el mes de julio de 2019 y remite ese fax al juzgado diciendo que la han cogido por error, además que la han leído porque dicen que del contenido de la demanda se desprende que es una disputa sobre el servicio de PSN, nosotros no tenemos competencia sobre eso, cuando para la reclamación previa, digamos para el desistimiento sí que me atendieron. No tenían competencia para lo que era el hecho de la demanda, así que leyeron la demanda, sabían de qué iba, y esto ocurre en el mes de julio. Pues bien, en el mes de, creo que septiembre, es decir, pasa el verano, ya PlayStation cambia su política de cancelación. Yo entiendo que seguramente fuese debido a que habían leído la demanda y han dicho, pues tienen razón, es decir, que la ley lo establece. Es
decir, al final, bueno, si fue realmente así, pues ha servido para algo. Es decir, PlayStation cambió sus condiciones a partir de más o menos septiembre del 2019, un mes o dos después de que le llegase la demanda, quizá fue antes, en agosto, pero las capturas que yo he visto en archive.org las he visto desde julio, creo que hasta septiembre, más o menos. En mayo, junio, todavía estaban las condiciones antiguas y ya en septiembre aparecen las condiciones en las que se permite al consumidor o las que se establece que la devolución será por el mismo medio de pago empleado para hacer la adquisición. En fin, pues un poco era esto, comentar el resultado final de esta sentencia. La verdad que, insisto, que muy contentos al final, aunque ya, como digo, ahora da igual, las condiciones han cambiado, pero creo que sirvió para que ese cambio se produjese. Y nada, yo insisto en lo de siempre, es decir, y la verdad es que las críticas vienen, y críticas infundadas. O sea, ¿por qué una demanda por 30 euros? Sobre todo cuando PayPal me devolvió el dinero y lo puse en conocimiento del juzgado, volvieron a insistirme, claro, si te han devuelto el dinero, ¿para qué quieres continuar? Pues hombre, porque quiero que se respeten mis derechos, porque no lo está haciendo bien esta empresa, está incumpliendo la ley, y al final pues ha declarado que así ha sido. ¿Vale? La otra fórmula, porque yo pienso también que el juzgado, aparte de que teníamos la razón en este caso, de que se puede emplazar a la filial de la empresa o al representante en el país de la empresa que tú demandas, extranjera, es algo que, como digo, que ya lo ha estudiado el Tribunal Supremo. La otra opción, que yo creo que al final el juzgado por eso pasó por emplazar en España, la otra opción que decía el juzgado era que, bueno, pues hay un organismo, en este caso en Londres, porque cuando hay una demanda en el extranjero hay unos organismos de cooperación internacional que reciben esas demandas. Esa demanda habría que haberla traducido al inglés, enviarla a ese organismo remitirla a la sede de Sony Entertainment en Londres. Yo creo que el juzgado al final dijo, esto es más trabajo, más follón para nosotros y bueno, vamos a insistir en que sea recogida la demanda en la sede de PlayStation en Madrid. En fin, pues nada, al final, como se dice, bien está lo que bien acaba y bueno, yo sigo animando, por muy poco que sea lo que se reclame. No es la demanda por menos importe que hemos interpuesto. Ahora mismo tenemos en marcha demandas por 60 céntimos, por comisiones en cajeros, y al final lo que se trata es de ponernos un poco en nuestro sitio, porque si no, no van a parar. Imaginaos, en este caso, una ley del 2007, estábamos en el 2019 y PlayStation seguía incumpliendo esa norma. No sé qué hubiera pasado si no se hubiera interpuesto esta demanda. No sé si hubiera seguido. Imagino que si nadie se queja, pues Sony ni se entera o se hacen los tontos. No lo sé. En fin, pues nada. Como digo muchas veces, seguimos en la lucha.